Hola, buenas noches a todos. Continuamos con nuestro estudio en la logia Blavatsky. Seguimos con el estudio y análisis de los extractos de las cartas de los maestros de sabiduría recopilados por Catherine Bechley. Continuamos con el tema de compasión y nuestro expositor de hoy es nuestro querido Enrique Sánchez. Así que adelante y buenas noches a todos. Gracias. Gracias, Caro. Les doy una cordial bienvenida a todos. Hoy vamos a continuar y de hecho es la última charla que tenemos acerca de la compasión. Voy a iniciar en esta ocasión con un pensamiento que está dentro del contenido de La Voz del Silencio y que ejemplifica con toda claridad el aspecto de la compasión que debemos desarrollar y lo que significa. El pensamiento dice así, que es un precepto propiamente. Dice, no permitas que el sol ardiente seque una sola lágrima de dolor antes que tú la hayas enjugado en el ojo del que sufre. Pero deja que las ardientes lágrimas humanas caigan una por una en tu corazón y que en él permanezcan sin enjugarlas hasta que se haya desvanecido el dolor que las causara. Esta es la expresión más contundente que nos habla acerca de la compasión. Compasión significa sentir, vivir o comprender, en todo caso, el sufrimiento por el que están pasando nuestros hermanos. Y entonces buscar la forma de aminorar ese dolor, ese peso que es como una losa gigantesca que aplasta a la conciencia de ese ser humano sufriente. Y es esta manera de expresarse a través de este precepto que el maestro da al discípulo. La primera instrucción que vamos a tratar a continuación comienza de esta manera. Deja de juzgar un movimiento, una causa, una opinión, por la medida en que te atraiga, te satisfaga o tal vez te repela. Examina más bien el valor de su poder para el servicio de las necesidades de los demás. Somos muy dados a juzgar todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que es externo y que es generado por otros seres. Tratamos de juzgarlo, nos erigimos como jueces cuando no tenemos la capacidad de ser jueces. Juzgamos con egoísmo, por supuesto. Juzgamos con rudeza, con dureza, con falta de solidaridad, falta de comprensión. Y es precisamente que dentro de estas enseñanzas, también en el libro A los pies del maestro, se dice, deja que cada cual haga su propio trabajo a su propio modo. Está siempre dispuesto, es decir, que el discípulo esté siempre dispuesto a ofrecer ayuda cuando se necesite, pero nunca te comprometas. Si piensas en el mal que hubiere en otros, estarás haciendo al mismo tiempo tres cosas perniciosas. La primera es, estás llenando los confines de tu medio ambiente con malos pensamientos en vez de buenos y por tanto estás aumentando la pesadumbre del mundo. La segunda es, si en aquella persona existiere el mal en que piensas, estarás fortaleciéndolo y alimentándolo y por tanto estarás empeorando a tu hermano en vez de mejorarlo. Pero generalmente el mal no se encuentra allí,
y solamente lo has imaginado. Entonces tu mal pensamiento sirve a tu hermano de tentación para el mal obrar, porque si él no es aún perfecto, podrás inducirlo a que sea lo que de él piensas. La tercera es, llenas tu propia mente de malos pensamientos en vez de buenos, y así obstruyes tu propio crecimiento y te conviertes para los ojos capaces de ver en un objeto repulsivo y apenante en vez de bello y amable. Seguidamente, en otro precepto dice, no contento con haber causado todo este mal a sí mismo y a su víctima, el murmurador hace cuanto puede por asociar a otros a su delito. Les narra con ardor su maligna historia con la esperanza de que le crean y aquellos se unen a él para acumular malos pensamientos sobre la desgraciada víctima. Y esto se repite día tras día y es hecho no por una sola persona, sino por millares. ¿Comienzas ahora a comprender cuán bajo, cuán terrible es este pecado? Debes evitarlo por completo. Nunca hables mal de nadie y rehúsa escuchar a quien se expresa mal de otro, haciéndole observar con dulzura, quizá no sea verdad, y si lo fuese, es más caritativo no hablar de ello. Entonces, vemos cómo habremos de tener cuidado en estarnos erigiendo como jueces, el estar criticando a otros, porque además, hablando de los reinos elementales, los defectos que nosotros observamos en las demás personas, al criticarlos, al juzgarlos, nosotros le estamos quitando una carga de esos elementales que lo inducen a actuar como actúa. Pero la gran noticia es de que esos elementales buscan un lugar donde los están llamando y precisamente se van, abandonan a la víctima para pegarse a nosotros, para irse con nosotros. Entonces, de esa manera, estamos pagando un muy alto precio por tratar de, o por hacer, por dar opiniones críticas y juzgamientos de las acciones del otro, de la que es nuestra víctima. Y finalmente, no nos damos cuenta que nosotros estamos propiciando que esa energía se una a nosotros para nuestro mal, precisamente. También en el libro de los pies del maestro se dice, otro deseo muy común que debes reprimir severamente es el de inmiscuirte en los asuntos de otros. Lo que otra persona haga, diga o crea es cosa que no te importa y debes aprender a dejarla completamente a su albedrío. Los demás tienen pleno derecho a la libertad de pensamiento, de palabra y de acción, mientras no intervengan en asuntos de otro. Tú mismo reclamas el derecho de hacer cuanto creas justo y debes conceder a otros la misma libertad y cuando hagan uso de ella, no tienes derecho a criticarlos. La señora Annie Besant dice lo siguiente. Me parece que la mayoría de nosotros tenemos tanto entusiasmo y estamos tan seguros del valor de lo que hemos aprendido, tan convencidos de su suprema importancia, que deseamos que los demás piensen como nosotros y en ocasiones hasta queremos forzarlos a ello. Esta es una falta de casi todos aquellos que tenemos un temperamento entusiasta, pero el hombre solo puede aceptar con agrado lo que ya tiene en su interior. Aunque ese conocimiento no haya alcanzado su cerebro y no pueda por lo mismo darle voz plenamente, mientras no llegue a ese estado preliminar, no está en condiciones de aceptar una verdad que se le presente desde el exterior y tratar de imponérsela
es causarle más daño que bien. Entonces aquí vemos qué importante es reprimir ese deseo de estar juzgando lo que hacen los demás. En todo caso, debemos verlo como un espejo y decir, ese soy yo. Ahí estoy, para ser justos, porque ese hermano al que deseamos juzgar, pues es nosotros mismos. Él es nosotros, él es yo. Entonces, evitemos ese tipo de acciones. Evitemos el estar juzgando las opiniones o las causas de los demás. Ocupémonos de nosotros, de lo que hacemos nosotros. Echemos una miradita hacia lo que somos, pero justamente sin favoritismos. Hagamos lo que tenemos que hacer con derechura, con honestidad, con respeto hacia nosotros mismos. Porque si no nos respetamos a nosotros mismos, no podemos respetar a los demás. Debemos ver claramente qué valor tiene cada acción de nosotros y de las de los demás para saber si efectivamente se cubren las necesidades de todos y cada uno. Hay que valorar realmente la importancia que tiene cada acción de los demás y, sobre todo, las de uno mismo. No podéis realmente ser estudiantes de la sabiduría divina a menos que seáis activos en el servicio de la vida divina, donde esté la angustia, donde esté el sufrimiento, donde esté la ignorancia, donde esté la disputa, donde esté la injusticia, donde esté la tiranía, donde esté la opresión, donde esté la crueldad, allí hemos de encontrar a los más serios miembros de nuestra sociedad. Pero esto no es fácil. Y no es fácil porque por muchos estudios que tengamos, todavía no hemos trascendido esa parte egoísta que nos carcome. Son pocos, por eso aquí dice, allí hemos de encontrar a los más serios miembros de nuestra sociedad. Y la verdad es de que no son muchos esos miembros serios. Somos más los que estamos apegados todavía a las circunstancias que traemos de otras vidas que tienen que ver con el egoísmo, que los que verdaderamente son serios, son responsables y que han avanzado en este sendero a través del conocimiento y de la experiencia, a través de las acciones elevadas en favor de los demás. Es necesario que expresemos, como lo dice la clave de la teosofía, todas las cosas buenas y malas de la humanidad tienen su origen en el carácter humano, y este carácter es y ha sido condicionado por la interminable cadena de la causa y el efecto. Pero esto se aplica tanto al futuro como al presente y al pasado. El egoísmo, la indiferencia y la brutalidad no pueden ser nunca el estado normal de la raza humana. Creerlo así sería desesperar de la humanidad y esto no puede ser posible, esto no puede hacerlo ningún teósofo. El progreso puede alcanzarse, pero solo es posible por medio del desarrollo de las cualidades más nobles. Ahora bien, la verdadera evolución nos enseña que alternando el medio ambiente del organismo podemos alterar y mejorar este. Y en el sentido más estricto, esto es cierto con respecto al hombre. Todo teósofo, por consiguiente, está obligado a hacer cuanto le sea posible para contribuir a todo esfuerzo social razonable
que tenga por objeto el mejoramiento de las condiciones de los pobres. Estos esfuerzos deben tener como fin la emancipación social de aquellos o el desarrollo del sentimiento del deber en los que ahora lo olvidan con tanta frecuencia en casi todos los actos de la vida. Esa es la tarea de todos nosotros para poder contribuir al mejoramiento de la humanidad. No importa que, como dice esta instrucción o esta indicación, no importa que no seamos los mejores miembros de la sociedad, pero podemos intentar hacer algo más allá de lo que estamos acostumbrados a realizar en nuestra vida cotidiana. Ir a la cama a descansar pensando en que el día de mañana podré tener la oportunidad de servir de alguna manera importante a alguien o a algunos. Y al levantarnos, reforzar ese mismo deseo elevado de poder servir a los demás, de poder servir en el plan divino. Esta es la tarea que tenemos que realizar cotidianamente. Una vez de que lo hacemos de manera natural, ya sin que entremos en ningún estado de raciocinio, nuestra disposición será en ese sentido, necesariamente. M, recuerden que M es la inicial del maestro Moria. Habló bien y acertadamente cuando dijo que el amor de la colectividad humana es su incesante inspiración y que si cualquier individuo desea desviar su interés hacia sí mismo, tiene que vencer la tendencia difusora por una fuerza más potente. Yo creo que esa fuerza más potente no puede ser otra más que el amor, el altruismo. Como teósofos, debemos cumplir con uno de los deberes más elevados, como lo es el propio sacrificio. Dice el Bhagavad Gita: no deben abandonarse los actos de sacrificio, limosna y austeridad, puesto que son medios de purificación para el sabio. El propio sacrificio significa dar a los otros más que a nosotros mismos. Ningún teósofo, por lo tanto, debe contentarse con una vida ociosa o frívola, que no le reporta ningún verdadero bien y menos lo produce a los demás. Debe trabajar en beneficio de aquellos pocos que necesitan de su ayuda. Si se siente incapaz de luchar por la humanidad en general, contribuyendo así al progreso de la causa teosófica, nosotros debemos sumarnos a la intención del maestro, que tiene una incesante inspiración por la colectividad y en la colectividad para su mejoramiento. Nosotros también podemos hacer algo. Una gota de agua contribuye a hacer una tormenta, un aguacero. Entonces, nosotros también debemos ser como una gota de agua que contribuye a que un vaso de agua se llene para dar consuelo al sediento. Eso es parte de lo que nosotros debemos hacer, no solamente pensar en nosotros mismos, diluir nuestra energía amorosa, desviarla hacia un interés personal, es caer en el egoísmo. Y eso no lo quiere la teosofía, eso no lo quiere los maestros, porque tienen objetivos más elevados. Y quienes estamos interesados en hacer este trabajo, debemos ir olvidándonos de nosotros mismos. Por supuesto que tenemos que vivir, pero poco a poco vamos a ir venciendo esa tendencia a perder energía en cosas que no tienen sentido, porque hay quien necesita de nuestra energía
y nosotros podemos hacer algo más que estar perdiendo el tiempo y la energía, distrayéndonos en cosas banales, en cosas que son inútiles, cosas por las que no debemos preocuparnos u ocuparnos. Debemos actuar conforme a lo que estamos estudiando. Desde luego, si no podemos hacerlo, porque no todos podemos hacerlo, pero algo de ello podemos hacer, de tal manera que entonces podemos nosotros ir creando ese buen hábito de concentrar nuestra energía en buscar la oportunidad para hacer la vida más amable, más armónica para otro o para otros que estén cerca, que estén a nuestro alcance para poder actuar en su favor, olvidándonos, repito, de nosotros mismos, de nuestras comunidades. Hay que sacrificar eso, ofrecerlo, ofrendarlo como un servicio que es nuestro deber realizar, es nuestro deber. No es algo que alguien nos esté obligando a hacer, es nuestro deber. No es una obligación, es un deber y así lo debemos comprender. Y ese deber debemos cumplirlo lo mejor que podamos. Si no es a la perfección, por lo menos debemos hacer algo, pero siempre que reporte un beneficio, el cual debe coincidir precisamente con esa búsqueda de beneficiar a otro, porque también podemos caer en la falta de que no tenemos la fuerza o la sabiduría necesaria para poder aplicarla en los demás y en lugar de hacerles un bien, podemos hacerles un mal. Hay que tener cuidado. Los jefes quieren una fraternidad de la humanidad, una verdadera fraternidad universal en marcha, o sea, no estática. Una institución que se dé a conocer en el mundo y que llame la atención de las mentes más elevadas. En este caso, la fraternidad universal, la fraternidad de la humanidad, según se observa, no es un invento de asociación, filosofía, religión o individuo alguno. La fraternidad universal es un hecho consumado en la naturaleza. En la clave de la teosofía se dice que tenemos un origen común. Y esto se demuestra sencillamente en el terreno lógico, filosófico, metafísico y hasta científico, que todos los hombres tienen espiritual y físicamente el mismo origen, lo que constituye la doctrina fundamental de la teosofía. Eso es fraternidad natural. B, que teniendo la humanidad una misma y única esencia y siendo esa esencia una, infinita, increada y eterna, ya la llamemos Dios o naturaleza, nada, por lo tanto, puede afectar a una nación o a un hombre sin afectar a todas las demás naciones y a todos los demás hombres. Tan cierto y obvio es esto como que una piedra tirada en un estanque pondrá en movimiento pronto o tarde toda gota de agua en él contenida. Entonces, enseñando que la raíz de toda la naturaleza objetiva y subjetiva y todo en el universo visible o invisible es, era y será siempre una esencia absoluta de la que todo parte y a la que todo vuelve, esta es la filosofía aria, representada por completo tan solo por los vedantinos y el sistema budista. Con este fin, es deber de todos los teósofos fomentar por todos los medios prácticos y en todas las naciones la difusión de la educación antisectaria. La difusión de los textos teosóficos hechas por Blavatsky alcanzó a pensadores, científicos, escritores y poetas que incluyeron parte de su contenido en sus obras, tales como Amado Nervo, Rubén Darío, Martí,
Lugones, Einstein, Edison, Schiller, Jung, etcétera, solamente por mencionar unos pocos, porque pues ateniéndonos a que precisamente las enseñanzas de la teosofía llamaron la atención tanto en el mundo del científico como de la filosofía y de los escritores, sobre todo los llamados de la etapa modernista, en las que se incluyen los que mencioné, estos escritores latinoamericanos que estuvieron muy, digamos, ligados al, al conocimiento teosófico. De todos ellos, el único que se hizo miembro de la Sociedad Teosófica fue el argentino Leopoldo Lugones, y que llegó a ser incluso, llegó a presidir, fue a ser secretario general de la sección argentina de la Sociedad Teosófica. Leopoldo Lugones fue un escritor del modernismo que llegó a ocupar ese cargo. Entonces, penetró, por supuesto, interesó el conocimiento teosófico que Blavatsky compartió para toda la humanidad y que ellos se hicieron eco precisamente de esas enseñanzas, de esos conocimientos teosóficos, y que incluso Amado Nervo tiene entre su obra poemas como Transmigración, que habla de esa alma que transmigra y que vivió en Egipto y que vivió entre los celtas y todas esas cosas las va ejemplificando, Amado Nervo. Se llama Transmigración ese poema. Hay otro que se llama Karma, precisamente. Y bueno, a mí me encanta y porque creo que simbólicamente representa la acción de karma en la vida del hombre en el poema En paz, donde le habla a la vida después de trascender todo lo que tenía que trascender y, digámoslo así, de manera simbólica, alcanza la liberación porque dice, vida, o sea, se dirige a la vida una, nada me debes, vida, estamos en paz. ¿Sí? Entonces, ni debo, ni me debes, y de esa manera estamos en paz. Y eso es aplicar de esa manera o simbolizar la ley de karma, precisamente. Eso es lo que yo creo, por supuesto, que involucra la ley de reencarnación y todo ello. Además de ser un poema hermoso, me parece que está dando a conocer ahí fundamentalmente estas dos leyes y la ley de evolución, por supuesto, también. Entonces, es interesante conocer estos datos y podemos, desde luego, investigar acerca de los poetas y escritores del modernismo y ya veremos cómo encontramos ahí algunas cuestiones que tienen que ver con la teosofía. El término fraternidad universal no es una frase hueca. La humanidad en su conjunto tiene un derecho capital sobre nosotros. Es la única base segura para la moralidad universal. Si fuera un sueño, al menos es un noble sueño para la especie humana y es la aspiración del verdadero adepto. Entonces, por sobre todas las cosas, la humanidad tiene el derecho de ejercer la fraternidad. Es un derecho primordial que no ejercemos por el tremendo egoísmo existente en la sociedad actual. En el siglo XIX, en los Estados Unidos, se fundó el Partido Nacionalista y en su declaración de principios establecieron que el principio de la fraternidad es una de las verdades eternas que dirigen el progreso del mundo por, por caminos que distinguen la naturaleza humana de la naturaleza del bruto. Pero no basta el discurso, es necesario vivirlo. Ahí radica la base de la moralidad, practicando la honestidad, el respeto, la lealtad, la tolerancia, la perseverancia y la gratitud, siempre con un sentido de unidad
y solidaridad o fraternidad. Entonces, aquí vemos, esto está en la clave de la teosofía, la declaración de principios que establecieron en eh, en este partido nacionalista y que fundaron clubes en diferentes ciudades, por supuesto. Si no mal recuerdo, nació en Massachusetts esta organización, pero nació por iniciativa de teósofos, de estudiantes de teosofía, y ellos eran los dirigentes principales. Por eso establecieron estos principios, declararon estos principios como parte de su ética que debían seguir todos los agremiados, precisamente. Bien. Entonces, vamos a continuar hablando de la fraternidad. Dentro de la doctrina secreta encontramos que los 4 principios de la fraternidad universal son los siguientes, y en la clave de la teosofía se dice: déjame recordarte brevemente cuáles son estos principios. La unidad universal y la causalidad, la solidaridad humana, la ley de karma, la reencarnación. Estos son los 4 eslabones de la cadena de oro que debe unir a la humanidad en una sola familia, en una fraternidad universal. Y así tenemos que este principio de la unidad y la causalidad se define de la siguiente manera. Es el principio fundamental de la verdadera filosofía oculta. Es la unidad y absoluta homogeneidad del elemento divino eterno y uno. No existe más que un solo elemento y es imposible comprender nuestro sistema antes de haber fijado firmemente este concepto en la mente. Este elemento es, pues, hablando metafísicamente, el único sustrato o causa permanente de todas las manifestaciones de este universo fenoménico. Tendrás que tener en cuenta que nosotros solamente reconocemos un elemento en la naturaleza, ya sea espiritual o física, fuera del cual no puede haber naturaleza, dado que es la naturaleza misma. Ahora, la causalidad. En sociología, así como en todas las ramas de la verdadera ciencia, la ley universal de la causalidad también se aplica, pero esta causación necesariamente implica como su resultado lógico esa solidaridad en la que la teosofía insiste tan fuertemente. Si la acción de uno reacciona en las vidas de todos, y esta es la verdadera idea científica, entonces solamente cuando todos los hombres se convierten en hermanos y todas las mujeres en hermanas, y cuando todos practiquen en sus vidas diarias la verdadera fraternidad, podrán alcanzarse alguna vez la verdadera solidaridad humana, que yace a la raíz de la elevación de la raza. Es esta acción y reacción, esta verdadera hermandad en la que cada quien vivirá por todos y todos por cada uno, que es uno de los principios teosóficos fundamentales que todo teósofo debería estar obligado no solo a enseñar, sino a llevar a cabo en su vida individual. Y ahora, la solidaridad o fraternidad universal del hombre y su unidad con la naturaleza y el universo es la única base segura de una ética universal. Es solo la filosofía divina, la fusión espiritual y psíquica del hombre con la naturaleza la que, al revelar las verdades fundamentales que yacen escondidas bajo los objetos sensibles y de percepción, puede espíritu de unidad y armonía a pesar de la gran diversidad de credos antagónicos. La teosofía, por lo tanto, espera y exige de los miembros de la sociedad una gran tolerancia mutua y caridad con los defectos de los demás, ayudándose mutuamente de buena gana y sin quejarse, en la búsqueda de verdades en todo departamento de la naturaleza, moral y físico. Y este modelo ético
teológico debe aplicarse resueltamente a la vida diaria. Dice la enseñanza, si él no trabaja por el prójimo, no tiene razón alguna para ser un teósofo. Todos nosotros debemos trabajar por la liberación del pensamiento humano, por la eliminación de las supersticiones egoístas y sectarias y por el descubrimiento de todas las verdades que estén al alcance del espíritu humano. La manera más segura de lograr esta meta es por la cultura de la solidaridad en el trabajo mental. Todo aquello que es está hecho de la misma esencia y substancia y animado del mismo espíritu y que por consiguiente en la naturaleza todo es solidario en lo físico como en lo moral. Luego tenemos para esta fraternidad universal también a otro elemento importante que es la ley de karma o de armonía del universo, la cual opera en el mundo físico y moral, llevándolo todo al equilibrio. Esto le enseña al hombre que él es el creador de su propio destino y que él es el único responsable de su sufrimiento o felicidad actual o futura. La teosofía le asigna al hombre el lugar que le corresponde en el esquema del universo, mostrándole además que la naturaleza no es una concurrencia fortuita de átomos, ya que todo es producto de un esfuerzo creador universal. Finalmente, la reencarnación periódica del alma humana, por medio de la cual evoluciona y se desarrolla, alcanzando cada vez grados más elevados de perfeccionamiento y conocimiento, hasta lograr primero la unión con su alma espiritual y finalmente con el alma universal o divinidad. Lucha por el perseguido y el agraviado, por aquellos que a través del propio sacrificio se han convertido en vulnerables tanto en Europa como en China y en todas partes, diría. Efectivamente, ahí tenemos precisamente el caso que nosotros conocemos de la señora Blavatsky, que fue atacada inmisericordiamente eh, por aquellos que querían conservar el estado de cosas tal como estaba en ese momento. Entonces, nosotros debemos luchar precisamente por hacer notar que estas enseñanzas no están diseñadas por seres egoístas que pretenden arrasar, humillar a quienes piensan diferente. Debemos a toda costa de hacer saber que estos conocimientos son los conocimientos que enseñaron los grandes líderes y que ahora, digamos, se inscriben como líderes religiosos, pero que nunca lo pretendieron ellos. Ellos vinieron a dar un mensaje de amor para la humanidad, no a fundar religiones. Las religiones las fundamos nosotros, los seguidores de estas creencias, y hacemos un credo en el cual nos instalamos y así es como vamos difundiendo este conocimiento, pero no es con el objeto de perjudicar a nadie, ni a ninguna asociación, ni a ninguna persona en lo particular. Se trata de dar a conocer estos conocimientos porque son necesarios para el crecimiento de la humanidad. Que nosotros, los fieles seguidores de ese espíritu encarnado del absoluto autosacrificio, de la filantropía, de la divina bondad, así como de todas las elevadas virtudes alcanzables en esta tierra de dolor, del hombre entre los hombres, Gautama Buda, permitiéramos jamás a la sociedad teosófica que represente la encarnación del egoísmo, el refugio de unos pocos sin ningún pensamiento en ellos, para los muchos. Es una idea extraña, hermanos míos. Entonces,
precisamente nosotros, como los maestros y como miembros de la sociedad teosófica en general, podemos nosotros, desde luego, profesar la religión o filosofía que tenga uno por conveniente practicar o profesar, o ninguna, si fuera el caso, siempre y cuando simpaticemos con uno o más de los tres objetivos de esta asociación llamada Sociedad Teosófica. Y, por supuesto, que estemos dispuestos a sostenerlos. La Sociedad Teosófica es una corporación filantrópica y científica para la propagación de la idea de fraternidad en el terreno práctico en vez del teórico. No importa que los miembros sean cristianos o musulmanes, judíos o parsis, budistas o brahmanes, espiritualistas o manes, judíos o materialistas. Pero cada miembro tiene que ser un filántropo o un estudiante investigador de la literatura aria y otras antiguas o dedicarse a las ciencias psíquicas. Cada teósofo cumpla solamente su deber, aquello que pueda y deba hacer, y muy pronto la suma de miseria humana dentro y alrededor del área de cada rama de vuestra sociedad se verá visiblemente reducida. Entonces, si cada uno de nosotros cumplimos con nuestro deber, entonces estaremos contribuyendo a que por lo menos en cada una de nuestras ramas o logias se puedan llevar a cabo estos principios. Dice la clave de la teosofía: tener compasión e indulgencia, la caridad y la longanimidad siempre debieran encontrarnos dispuestos a excusar a nuestros hermanos pecadores y a juzgar lo más benévolamente posible a los que yerran. Jamás debiera un teósofo olvidar las imperfecciones y flaquezas de la naturaleza humana. Cumplir con su deber y hacer aquello que su conciencia y naturaleza superior le sugieran, pero después de madura deliberación. La justicia consiste en no ofender a ser viviente alguno, pero también nos impone no permitir jamás que se perjudique a la mayoría o a una persona inocente, consintiendo la impunidad del culpable. Seguidamente, en la clave de la teosofía y refiriéndose a este mismo punto, dice: ningún teósofo debe contentarse con una vida ociosa o frívola que no le reporta ningún verdadero bien y menos lo produce a los demás. Debe trabajar en beneficio de aquellos pocos que necesiten de su ayuda, si se siente incapaz de luchar por la humanidad en general, contribuyendo así al progreso de la causa teosófica. Ningún teósofo debe prestar demasiada importancia a sus progresos personales en los estudios teosóficos, pero debe estar dispuesto a trabajar con todas sus fuerzas por los demás. No debe dejar que carguen unos pocos trabajadores leales con todo el peso y responsabilidad del movimiento teosófico. Cada miembro debiera considerar de su deber participar como pueda en la obra común y contribuir a ella por todos los medios que estén a su alcance. No debe un teósofo colocar su vanidad o sentimientos personales sobre los de su sociedad como corporación, al que sacrifica la reputación de esta última o la de otras personas en aras de su vanidad, provecho u orgullo personales, no se le debiera consentir que siga formando parte de la sociedad. Un miembro canceroso enferma al cuerpo entero. Seguramente, ningún miembro tiene derecho a permanecer ocioso, con la excusa de que sabe demasiado poco para enseñar, porque siempre debe estar seguro de que hallará otros que saben aún menos que él. Hasta que no empieza un hombre a enseñar a los demás, no descubre su propia ignorancia y entonces es cuando se esfuerza en combatirla. Mas esta
es cláusula secundaria. Ya para terminar, les comparto algunos comentarios que vienen en otras escrituras y que en el libro de los Yoga Sutras de Patanjali, Clara Cod dice lo siguiente: se relata que un día un monje vino al Buda diciendo que había oído que en alguna parte existía una tierra feliz y deseaba que el Señor le mostrara el camino hacia ella. El bendito Señor le replicó: ciertamente existe esa tierra, pero es espiritual, no material. Dime entonces, Señor, dijo el monje, la meditación a que debo dedicarme para llegar a esta tierra feliz. El bendito Señor le contestó: hay 4 grandes meditaciones. La primera es la meditación del amor, en la cual afinas tu corazón de tal modo que siempre deseas la dicha y el bienestar de todos los seres, incluso tus enemigos. La segunda es la meditación de la piedad, en la cual te representas vívidamente todas las aflicciones y desengaños ajenos hasta que una profunda compasión por ellos llena tu corazón. La tercera es la meditación del gozo, en la cual te representas vívidamente todos los gozos y triunfos ajenos y te regocijas de ellos. Y la cuarta es la meditación de la serenidad, en la cual te elevas por sobre lo frío y lo cálido, sobre el gozo y el dolor, y consideras tu propia suerte con la ecuanimidad de un extraño. Entonces, esto es lo que hay que trabajar. H.P. Blavatsky le llamó al dolor, que es parte de este crecimiento, de la siguiente manera: es el instructor, el despertador de la conciencia. La lluvia de nuestras lágrimas, si no nos amarga, ablanda el duro suelo en torno de nuestras almas y crea en nosotros los divinos dones de simpatía y compasión. Aquel gran sufrido, el poeta Keats, le escribió a un amigo: ¿no ves cuán necesario es un mundo de pena y dificultades para educar la inteligencia y convertirla en alma? Y los antiguos celtas decían del hombre que sufría mucho: está forjando su alma. Y finalmente, otro comentario. Viene a la mente aquí el símil de un río usado por Krishnaki. El río corre naturalmente hacia el mar y ni aun el más lento de ellos deja jamás de llegar salvo al mar. Fluye incesantemente, serpenteando en su curso y nunca sigue la línea árida y recta trazada por los moralistas. De ahí la infinita variedad de la vida y la creación de la individualidad. Al principio es apenas un hilo de agua cantarina. Al acercarse al océano es una corriente potente y silenciosa. Al fluir cada vez más profundo y tranquilo, pasa por muchos escenarios diferentes. A veces ellos por bosques tupidos y verdes, pero no se detiene en ellos, sino continúa. A veces corre por desiertos cálidos y arenosos y casi se pierde en ellos, pero no rehúye cruzarlos. Sigue adelante y un día llega al mar. Así hemos de encontrar todos nosotros el cielo de nuestra alma, dentro del tiempo dispuesto por Dios. Eso es lo que tenemos en el contenido de estas instrucciones que correspondieron o corresponden a los días del 22 al 29 de febrero y que están estructurados de esa manera por la señora Catherine y que les he expuesto, y espero que estos comentarios que hice apoyándome en otras obras y los propios comentarios que derivaron de lo que yo supongo comprendí de
de este contenido, pues sirvan de alguna manera para arreglar nuestra vida conforme a estos preceptos, a estas enseñanzas y a estas instrucciones que el maestro KH y el maestro M dieron a través del Señor Cine, a través de sus cartas. Así que muchas gracias. Hola, buenas noches, Enrique. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. No, yo nada más tenía una duda. Eh, hiciste un comentario que decía algo de los elementales, donde decías la parte de criticar a los demás y hablar. Escuché que dijiste algo de los elementales, pero ¿qué es? ¿Qué son? Bien. Pudiéramos decir que a los elementales que me referí es muy amplio el tema, pero solamente voy a hablar de los elementales a los que me referí. Los elementales son, para no meternos en Honduras, son energías que están en el universo y que están en todas partes y que son la base más visible, digamos, de la creación. Es decir, esas energías, esos elementos, son los que le dan forma a los elementos de la naturaleza. ¿Sí? Esos. Entonces, a esas energías que están por todas partes, repito, nosotros les damos un carácter. Si somos egoístas, esos elementales, esas energías, nos van a envolver en el egoísmo y van a estar ahí latentes, siempre presentes, van a estar en nuestra vida. Si son elementales que responden a los sentimientos amorosos del individuo que los afecta, entonces esas energías estarán cerca de nosotros promoviendo el amor. Eso es, en términos generales, lo que es lo que son los elementales, son energías propiamente. Pero, repito, es muy extenso el tema. Entonces, esas energías elementales que están incidiendo sobre la conducta, el comportamiento del hermano al que estamos criticando, esos elementales son atraídos hacia aquel que está criticando, porque esos elementales buscan un espacio donde regodearse, donde vivir, donde manifestarse. Y si ven que, o sienten, en lugar de ver, si sienten que hay una atracción de parte de otro centro, ese centro somos nosotros los que estamos criticando o juzgando, entonces se van a adherir a nosotros. Entonces, por eso decía, esas malas energías de estar criticando y estar hablando se funden en nuestra aura y entonces después van donde nosotros vamos, están donde nosotros estamos. Eso es lo que yo puedo explicar de momento, pero el tema es amplísimo. Muchas gracias, Enrique. Y otra cosita, bueno, ya nada más como comentario, ¿verdad? En una última parte, dijiste algo que decía de la teosofía, que hasta que uno no ve las enseñanzas no va a poder ver su ignorancia. Ya me asusté, o sea que tengo que enseñar, si no, no voy a salir de ahí. Pues está bien tu idea como ideal, como una meta a alcanzar, pero no necesariamente. Por supuesto que se puede aprender sin necesidad de estudiar, pero el estudiar para enseñar, pues es una gran cosa. Es decir, que dentro de nuestro objetivo es poder compartir, poder ayudar, dando pláticas, compartiendo el conocimiento, pues es algo que nosotros debemos considerar también como parte de nuestro crecimiento, sin que nosotros esperemos
alguna recompensa por ello, simplemente ofrecernos para servir como mensajeros de la gran fraternidad de adeptos que están interesados en que estos conocimientos se den a la luz a toda la humanidad. Muchas gracias, Enrique. Al contrario, a ti por participar. Pues aquí concluimos esta charla agradeciéndole su presencia, su participación y su comprensión, su tolerancia para con un servidor.